Del hombre no, hermano. No esperemos nada del hombre, porque el hombre es carne, pero Dios es Dios y grande y poderoso. Y Él se alegra, hermanos, de que nosotros, hermanos, ¿va? Hoy Él quitó todo cansancio, todo sueño. Yo le puedo decir en mí, hoy yo me levanté a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y lo primero, como está mi ventana ahí, lo primero que hago es mirar la luz que entra ahí, ¿verdad? Y mentalmente decir, gracias, Señor. Gracias, ¿verdad? Porque ayer estuvimos aquí y hoy carnalmente pudiéramos decir, no, pues me quedo en la casa, es un día total y todo eso, pero no, hermanos. Dios apremia al que se esfuerza. Siempre, hermanos, ¿verdad? Acuérdese siempre, hermanos, si usted y yo nos esforzamos, galardón tenemos. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero galardón tenemos porque Dios premia a los que se esfuerzan, hermano. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Y en esta mañana, pues vamos a empezar la escuela dominical, abriendo el estudio número 18. Y en la Biblia vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 2. Marcos 2 del 23 al 28 y ahí mismo vamos a leer del 1 al 6. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Él es bueno, hermanos, misericordioso, hermano. Tenemos a un Dios tan más bueno, hermanos, que a veces nosotros no llegamos a comprender lo bueno y maravilloso que es Él, hermanos. De verdad, hermanos. Que dice su palabra que hace salir el sol para buenos y malos, hermanos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Sí, vamos a leer primero Marcos 2 del 24 al 28. Y ahí mismo está 3 del 1 al 6, hermanos, va a ser la enseñanza de este día y es una enseñanza muy bonita, hermanos. Tal vez vamos a ver nomás dos puntos importantes para nuestra vida, para la iglesia de hoy y principalmente para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Pues vamos a empezar en esta mañana honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así, dice del 23 al 28 primero, dice: aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es ilícito, lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de las cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hasta ahí, luego leemos el otro, hermanos. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos primeramente en esta mañana, Señor, las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque te llevaste el cansancio, el sueño y todo cualquier malestar que pudimos haber tenido en esta mañana, Señor. Gracias porque nos pusiste el deseo en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, a donde te vamos a adorar el día de hoy, Señor, a donde vamos a estar contigo, Señor, porque queremos, Padre, que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Señor, y nos ayudes, Padre, a poner esta palabra en cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te decimos, papito lindo, Señor, que eres
el más grande, Señor, de los amores. Bendito Dios, bendito Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios justo, Padre, que hace salir el sol para buenos y malos, Señor. Y por eso aquí estamos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón, Padre, listo, Padre, para que nos hables a nuestra vida. Bendito Dios, bendito Señor. Ahora, papito lindo, te damos las gracias y te pedimos, Señor, a mis hermanos, los que vienen en camino, Padre, que los traigas con bien, Padre, para que juntos podamos estar en tu palabra, Señor. Aún te pido, Padre, por aquellos que no van a venir el día de hoy, Señor, que los bendiga, Señor, por igual. Bendito Dios, bendito Señor. Que si mi hermano está enfermo, Padre, o está atribulado, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, sea paseándose ahí donde se encuentra, Padre, y lo ayudes, Padre, como nos has ayudado a nosotros, Padre. Te damos en esta mañana la gloria y la honra, Señor, Jehová de los ejércitos, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos en esta mañana a comprender 3 puntos importantes de esta lectura. Dice el punto 1, reconocer que al Señor le interesa más ayudar a los que sufren necesidades que entretenerse en detalles religiosos, hermanos, ¿verdad? Comprender, hermanos, como vimos y vemos en la palabra de Dios, hermanos, Él vino a cumplir el propósito del Padre, ¿verdad? Él no vino a perder el tiempo, Él no vino a estarse peleando ni nada de eso, hermanos. Él vino porque tenía poco tiempo y porque quería cumplir con el propósito por el cual había venido, ¿verdad? De ayudarnos, de darnos su palabra, de hacer milagros, prodigios y todas las maravillas que Él hizo, hermanos. Entonces, ese es un punto. El otro es entender que la ley fue dada a los judíos, pero no les sirvió de nada hasta que vino Jesús para traer el evangelio de salvación, ¿verdad? Comprender que la ley fue dada a los judíos, hermanos, ¿verdad? Pero no les sirvió de nada a ellos. Hasta que tuvo que venir el Señor, ¿verdad? Hasta que vino Jesús para traer el evangelio de salvación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que la ley no salvaba, hermanos. El que salvaba y el que salva se llama Jesús de Nazaret, hermanos, ¿verdad? Pero ellos no lo comprendieron, hermanos. Pero yo y usted ahora hemos comprendido que ya no vivimos en la ley. La ley fue para los judíos, la ley fue para alguien, ¿va? Pero ahora sí, nosotros seguimos los mandamientos, ¿verdad? Los estatutos, la obediencia, pero ahora seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y 3 dice, aprender a tratar con los grupos que enseñan doctrinas distintas a las que vienen de la Biblia, a fin de ganarlos para el Señor. A fin de ganarlos para el Señor. Hace como 2 semanas, cuando estábamos predicando ahí, aquí en la calle, vino un señor y me dijo que por qué nosotros, ¿cómo dijo? Que por qué hablábamos de solo Jesús y todo eso. Le digo, no, hermano, nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para corroborar eso, mi hermano Alex estaba cantando una canción donde estaba cantando del Espíritu Santo. Y yo le digo, sí, está bien, hermano, somos la misma iglesia. Pues se dio la vuelta y se fue, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender que si alguien trae algo distinto, va a poderlo exhortar en el amor de Cristo, a decirle la dirección de lo que dice la Biblia, de lo que nosotros hemos aprendido y comprendido, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos. Aquí hay un pensamiento en cual dice, el cumplimiento de la ley, incluyendo la observancia del sábado, es parte del plan de Dios para el pueblo de Israel, pero no forma parte del evangelio de Jesucristo para la salvación por la fe.
¿verdad? El cumplimiento dice, el Evangelio de Jesucristo no está basado en ritos ni rudimentos religiosos, sino en la práctica del amor y los demás frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo no está basado en ritos ni rudimentos religiosos, sino en el amor, sino en la práctica del amor y los demás frutos del Espíritu Santo, hermanos. Y más adelante vamos a desarrollar esa palabra, hermanos, ¿verdad? Y pues vamos a entrar, dice, en este estudio se cubren dos incidentes que tuvieron lugar en dos distintos escenarios. En los versículos 2, 23 al 28 se analizan las enseñanzas que dio Jesús a sus enemigos cuando estos atacaron a los discípulos al pasar por los sembrados el día de reposo. Mientras realizaba un recorrido junto al mar de Galilea, los discípulos, acogiéndose a una vieja costumbre basada en Deuteronomio 23, 25, tomaban espigas, las restregaban con sus manos y mitigaban con ellas su hambre. Esto fue criticado por los fariseos porque lo hacían en día sábado, para enseñarles que Dios no está limitado ni restringido a normas legalistas. Jesús le refirió el caso de David y sus hombres, cuando el hambre los obligó a comerse los panes de la preposición cuando huían de Saúl, y no perecieron a pesar de haber hecho algo que la ley mosaica no permitía. La segunda sección del estudio destaca la intriga de los legalistas judíos contra Jesús, quienes querían acusarlo como violador de la ley. En la sinagoga, él había realizado el milagro de sanidad a favor de un necesitado. Sucedió también en sábado, y los fariseos le acechaban para ver si sanaba a un hombre que tenía seca una mano y se encontraba entre ellos, para enseñarles que es más importante la misericordia de Dios que las prohibiciones y demandas de la ley. Sanó aquel hombre. Jesús no estaba interesado en quebrantar la ley, sino que deseaba que todos entendieran que el tiempo de la ley ya había pasado y que la gracia tenía en cuenta mayormente las necesidades del ser humano que una lista de reglas y prohibiciones, ¿verdad? Él quería enseñarles a ellos, hermanos, que en la ley, ¿verdad? Que la ley ya había pasado, que ahora había venido, ¿qué? El amor, la misericordia y la bondad, hermanos. Pero ellos nunca entendieron, hermanos. Y yo y usted hoy en esta mañana, si no habíamos entendido, vamos a entender que la ley ya pasó, hermanos. Ahora yo y usted vamos viviendo y tenemos que vivir bajo la misericordia, la bondad de nuestro Dios. Porque si Él es amor, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Amor. Si Él es misericordioso, ¿qué vamos a hacer? Misericordiosos, hermanos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Y vamos a empezar, hermanos, y hoy creo le toca a mi hermano Israel leerlo y saque un breve. Sí, hermanos, el 2, 23, 24. Dice, está por encima de las prohibiciones legalistas. La versión de Marcos sobre esta campaña evangelística de Jesús por la región en torno al mar de Galilea registra eventos precisos de significado práctico, sin muchos detalles minuciosos. Por ejemplo, no nos dice el evangelista cuánto tiempo transcurrió entre los incidentes acaecidos en Capernaum, como la restauración del paraíso y la sanidad de la multitud que acudió a Jesús, la
y la gira que realizaron por los sembradíos el día de reposo. Sin embargo, podemos suponer que no intervino mucho tiempo. Aquellos fueron días en que Jesús no perdió oportunidad de ir por diferentes lugares, predicando el Evangelio, sanando enfermos y libertando endemoniados. Libertando endemoniados. El propósito del Señor era enseñar lecciones prácticas para la vida cristiana. No deseaba oponerse a la ley, ni siquiera chocar con la opinión común de los fariseos sobre la observancia del sábado. Lo que él hizo fue establecer precedentes en cuanto a la conducta cristiana, la cual no está regulada por el sistema levítico, sino por los principios del Evangelio. En esta ocasión andaba con sus discípulos por la región agrícola de Galilea, llevando las buenas nuevas de salvación y vida eterna a todos los necesitados. Durante la caminata, los discípulos sintieron hambre y se acogieron a la provisión de Deuteronomio 23-25. Dice que autorizaba a los caminantes tomar frutos del sembradío para saciarse. Jesús no vio en eso ninguna violación de la ley, por lo tanto no lo prohibió, pero los fariseos iban siempre buscando alguna razón para criticar y atacar al Señor y a sus seguidores. Así hay muchos hoy que no están interesados en el sentido profundo y genuino de las enseñanzas bíblicas, sino solo se fijan en puntos de contienda, controversia, generalmente una pobre en excesis bíblica lleva a extremos equivocados. La iglesia del Señor debe tener cuidado de no irse a los extremos. No debe haber un permisivo libertinaje ni una esclavitud basada en mandamientos ajenos al Evangelio o en tradiciones de los hombres. Bueno, pues aquí pueden entender de verdad que dice la bendita palabra de Dios que Jesucristo, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí la Escritura nos enseña, nos narra en esta mañana que iba Jesús por el campo, ¿verdad? Con sus discípulos en día sábado, y pues tuvieron hambre los discípulos, ¿verdad? Pero acordémonos que en ese tiempo en la ley no les era permitido comer en día, cortar cosas, fruta en el día sábado, ¿verdad? Porque esa era para la ley. Pero precisamente Jesucristo vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Él nos vino a enseñar el camino, la verdad y la vida. Él nos vino a enseñar que verdaderamente hoy en día la Biblia dice que aquí donde leí dice que los discípulos tuvieron hambre, ¿verdad? En día de reposo y empezaron a arrancar espigas por el campo, ¿verdad? Y a refregarlas con sus manos y a empezar a comer, ¿verdad? Que las espigas de trigo. Y entonces le dijeron los fariseos a Jesucristo que no les era lícito a sus discípulos que cortaran las espigas y que las comieran, ¿verdad? Porque era día sábado, era día de reposo, ¿verdad? Entonces Jesucristo les dijo a ellos que en una ocasión el rey David, ¿verdad? Tuvo también hambre, ¿verdad? Y nos dice la Escritura que el rey David tuvo hambre, ¿verdad? Y fue y cogió los panes que estaban en el altar, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Entonces, es lo que nos enseña, nos muestra aquí el estudio bíblico, ¿verdad? De que, pues, Jesucristo no vino a quitar la ley, sino la vino a cumplirla. Y ahora ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia, porque para eso vino Jesucristo, dar libertad al cautivo. Amén. Para eso vino Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy en día Jesucristo es el pan del cielo, es el agua de la vida.
Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahí hay un punto importante. Dice que el propósito del Señor era enseñar lecciones prácticas para la vida cristiana, ¿verdad? Es que aún para nosotros, hermanos, es una enseñanza, ¿verdad? Aún para nosotros, hermanos. Porque como creyentes de Cristo, no seremos juzgados por si guardamos o no la ley de Dios. Por eso no vamos a ser juzgados. El día de mañana el Señor no nos va a decir, porque no quisiste guardar la ley, no vas a tener entrada al reino de Dios. No, hermano, por el contrario, dice, debemos obedecer al Señor del día del reposo, ¿verdad? Por lo contrario, dice, debemos obedecer al Señor del día de reposo, es decir, a Jesucristo, en donde encontramos nuestro descanso y lo adoramos, hermanos. Pero a Él lo adoramos los 7 días de la semana, hermanos. Las 24 horas del día, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de que ya no se nos dice que nomás lo vamos a adorar tal día o tal hora, ni nada de eso, hermanos. El propósito de eso es de que yo y usted, hermanos, tengamos disposición para estar todos los días con Él, hermanos. Él no se va a enojar de que le diga, no, hermano Hilario, ya me cansaste, mira, los 7 días me tienes acá, las 24 horas, te tengo que estar escuchando. No, al contrario, hermano. Él dice, mira, hijo, me estás buscando los 7 días, las 24 horas. ¿Sabes qué? Te voy a dar más fortaleza para que aumentes, para que tengas más una comunión conmigo, hermano. Entonces ya la ley para nosotros ya no, nos hacemos libres. Tenemos la libertad de adorarlo. Tenemos la libertad de que no nos digan, hoy no puedes hacerlo. En la mañana no lo puedes hacer, no solamente lo puedes hacer en las tardes, porque en las tardes es cuando Él está libre para poderte escuchar. No, hermano, esas cosas no las tenemos nosotros. Nosotros somos libres para adorarlo, somos libres para buscarlo, somos libres para estar dispuestos, hermano, a estar con nuestro Señor, porque eso es lo que Él nos pide, que tengamos una comunión con Él. Ya no hay leyes, ya no hay reglas ni nada de eso. Y principalmente, mire, tenemos el acceso a entrar a su santo trono. Ante su presencia, hermanos. Seamos libres, hermanos. Yo y usted estamos en un tiempo bonito, en un tiempo en el cual la gracia de Dios tiene que vivir en su corazón y en mi corazón, hermano. Y en ese tiempo estuvo también la gracia en ellos, hermano, pero ellos nunca comprendieron, ellos nunca entendieron que el amor estaba a la vuelta de la esquina, hermano, y lo podían buscar y agarrar, pero ellos nunca entendieron y decían, no, nosotros estamos en la ley. ¿Verdad? En la ley, hermanos, pero gloria a Dios, yo y usted estamos en la misericordia de Dios. Ya no podemos estar en todo momento, en todo lugar, hermanos, ¿verdad? Y por acá hay también otro, hermanos, donde dice, la iglesia del Señor debe de tener cuidado de no irse a los extremos, hermanos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia de Dios, hermano, no podemos irnos a los extremos, hermano. Tenemos que tener amor. Tenemos que tener paz y tranquilidad entre nosotros mismos, hermanos. No podemos ir más allá arriba, ni hacer más cosas, hermanos, de las cuales no podemos hacer. Pero tampoco dar libertinaje a que hagamos un escándalo, a que hagamos cosas que no son del agrado de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos que llevar un control o tenemos que ir, ¿verdad? Siempre como dice la palabra. Un orden, eso era. Un orden como dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos, hermanos, hacer cosas difíciles para nadie, hermanos. Si el Señor no lo hizo, yo y usted tampoco lo tenemos que hacer. Todo lo tenemos que hacer en el amor de Dios, hermanos, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, estamos acá